Hola, hola. Bienvenidos a este podcast en el que abordaremos una de las etapas del reasentamiento en el barrio Moravia. Para iniciar daremos un breve contexto histórico mencionando que alrededor de los años 70 el alcalde de la época debía resolver el problema de los depósitos de basura en la ciudad de Medellín. Por lo tanto, él decide disponerlas en un lugar del barrio de Moravia. Allí ya habrían generado un gran hueco por la extracción de material de playa. Esto se supone que iba a ser con un carácter provisional, pero para el 1983 ya se había generado una gran montaña de basura que estaba ocupando 10 hectáreas. Muchas familias sin hogar de bajos recursos vieron la oportunidad para resolver su problema de vivienda y fueron sucediendo diferentes invasiones en este territorio bajo diferentes modalidades. Allí terminaron de ocupar entonces la totalidad del predio, incluida la montaña misma. En el 83 se iniciaron los programas de rehabilitación donde se buscaba negociar con la comunidad ofreciéndoles unos bonos de ayuda mutua, dotación de servicios públicos, entre otros. Teniendo en cuenta que esto ya se había convertido en un problema de salud pública y social por las características del territorio que lo hace inhabitable. En el año 2004, la nueva administración decide adelantar un segundo programa de mejoramiento integral de Moravia, donde se reasentaron 3.500 viviendas en total. Debemos resaltar una claridad que nos queda después de hacer nuestro trabajo investigativo, y es que cualquier reasentamiento siempre va a ser un proceso de difícil asimilación y adaptación, teniendo en cuenta que las personas por su naturaleza generan lazos afectivos, sociales y económicos dentro de su mismo entorno. Ese entorno que vio crecer a muchos y al que ellos se sienten pertenecientes. Ese apego hace que las personas eviten estas reubicaciones y tiendan a reasentarse. Ahora, para tener una mirada mucho más profunda de los cambios culturales y sociales que tuvieron que afrontar todas esas familias que fueron reubicadas, aquí les tendremos el relato de una de las personas que vivió todo el proceso y nos contará un poco de lo que para ella y su familia significó. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Valentina. Respecto pues a mi historia de vida, podemos decir pues que es un poco larga, ¿cierto? Bueno, toda mi familia era del Morro de Moravia. Somos hijos de Moravia. Eh, Podríamos decir que ese supuesto reasentamiento y reubicación, eso no fue eso. Eso fue un desarraigo para todas las familias que habitábamos ahí en ese entonces, ¿cierto? Yo puedo decir que cuando yo era una niña, yo tenía que por ahí 3 4 años, pero yo tengo una retentiva muy buena y yo me acuerdo que yo era una niña muy feliz. Yo era una niña muy feliz porque yo me sentía muy bien, ¿me entiendes? Me sentía muy bien, jugaba, no me sentía pues vulnerable ni nada. Incluso todavía me acuerdo de uno de los vecinos que era el esposo de doña Luz Dari, don Guarín, que nos daba los CDs, unos CDs todos grandotes para jugar que sea el platillo volador. Jugábamos con eso y todavía me acuerdo pues de los CDs y incluso me acuerdo cuando se reunían todas las familias por todo el corredor por el que yo vivía. Me mandaban a comprar unas solteritas de una señora que vendía solteritas y yo tenía que escalar. Eso era como una montaña de pura tierra. Yo la escalaba sin importar y yo iba por las solteritas y comíamos todos pues en comunidad. Pero llega un momento donde ya llega estas entidades a sacarnos de ahí, ¿cierto?
pero no era tan malo porque sabíamos que nos iban a llevar pues a un área supuestamente protegida, ¿cierto? Obviamente pues con ayuda pues de mi abuela, que es una líder social muy importante en Moravia y hay muchas personas que la estiman. Gracias pues a ella se hizo el censo poblacional junto con las entidades, se logró todo, se hizo todo, nos llevaron para las diferentes áreas de Medellín. Eh, Obviamente pues yo puedo decir pues que en mi situación eh, yo fui feliz hasta cierto punto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando llegamos allá, llegamos sin nada, con 2 colchones y un archivador y unos platicos. Mi mamá se vio tan atareada que ya no sabía qué hacer. Pues lo único que ella pudo hacer fue trabajar en cocina. Trabajó por 30 años, con eso nos sacó pues adelante, nos dio pues un estudio digno, pero como todos saben, una madre cabeza de hogar no, pues no puede hacer todo a la vez, ¿cierto? Y por eso pues hubieron varios conflictos con 2 hijos de ella. Uno de los mayores se dañó totalmente porque, claro, ya conocía a gente más rara, o sea, conoció vicios, cosas malas y se dañó, como se podría decir. Respecto, pues, en mi caso, yo fui, pues, abusada por mi vecino. Fue un proceso demasiadamente duro y muy largo. Duré casi 14 años yendo al psicólogo porque a mí cuando yo estaba pues en preescolar me diagnosticaron pues de PT y claro, eso afectó totalmente pues mi capacidad pues intelectual, porque todo se me olvidó ir al baño, se me olvidó pues amarrarme los zapatos, pero gracias pues a mi familia y a mis hermanos, yo logré salir pues adelante. Obviamente pues yo pensaba que yo no iba a ser capaz de nada, o sea, que yo no me iba a formar como una mujer, como una persona, y ahora pues yo puedo pues decir con orgullo que yo soy una mujer totalmente diferente pues a la niña que yo decía que yo no iba a ser capaz de nada, pero lo logré y lo he estado pues logrando porque es un proceso constante, porque esos temas, eso no se olvida, simplemente se, se saben sobrellevar, ¿cierto? Y pues obviamente eso implicó cuando vivíamos en Buenos Aires que nos fuéramos de allá. Nos tuvimos que desplazar pues de ese sector porque ya la familia del personaje que había hecho tal cosa nos estaban pues amenazando. Nos tocó irnos, como por decir, al escondido, si se puede pues decir así. Nos tocó irnos, nos fuimos de allá. Obviamente mi vida dio un giro totalmente, pero empecé pues nuevamente y puedo decir pues que volví pues a ser feliz y que me siento muy bien pues respecto pues ante todo. Eh, Me siento muy feliz pues por la familia que tengo, porque pues a pesar de las problemáticas del entorno social y el desarraigo pues que hubo ahí, eh, fuimos personas muy fuertes, personas pues muy resilientes, que tratamos pues de sobrellevar las cosas y pues aquí estamos. Vale, y cuando llegaste a este nuevo entorno, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? Pues como cambió totalmente esa perspectiva que tenías a tu entorno anterior. ¿Qué fue lo que primero pensaste o sentiste? Bueno, pues, ¿qué sentí y qué pensé en ese nuevo entorno? Pues mm, yo la verdad me sentía muy ajena junto con mi familia, porque no teníamos nada, llegamos sin nada, llegamos donde gente que no conocíamos, pero todo es como de saber, pues adaptarse, ¿cierto? Nos adaptamos al entorno, fuimos construyendo vecindad, no mucha, pero sí. Yo ya tenía amigos, yo era, por decir, entre comillas, era feliz. Eh, Estudiaba, era una niña
que ya tenía su casa y todo eso. Entonces saber que yo ya tenía mi casa, que yo tenía algo que era mío y que era pues de mi familia, yo me sentía muy bien. Pero claro está que yo todos los días yo extrañaba mi anterior casa, porque yo me levantaba o sea, pues si yo extrañaba pues estar ahí, pero como se dice, no todo se puede tener. Y cuando llegaste, ¿qué fue lo primero que viste? ¿Cuáles fueron como esas personas eh, que lo habitaban? ¿Cómo eran? ¿Cómo se referían? Cuéntanos un poquito acerca de eso que viste apenas llegaste. Pues yo podría decir que las personas que habitaban y que habitábamos el entorno, pues eran personas muy buena gente, ¿cierto? Porque obviamente como ya llevábamos ya tiempo, ya nos habíamos, por decirlo, adaptado, eran personas muy buenas gentes, eran personas pues, que a veces comunicaban las cosas, pero también podríamos decir que no eran personas reales, porque en este sector la gente, o sea, la gente no era como tan amiguera ni nada, no. O sea, se encerraban en sus casas porque el entorno pues en el que yo, pues en el que yo estaba pues en ese entonces, cuando nos llevaron para Buenos Aires, era un entorno muy solitario, muy tranquilo, no había ruido para nada. Pero, pero mi familia pues hacía que, o sea, que el entorno fuera más ameno, porque mi mamá siempre nos enseñó pues a ser personas muy tranquilas, muy felices, que a pesar pues de las adversidades uno tiene que seguir y uno tiene que hacer pues del entorno pues algo que uno quiera hacer para uno sentirse muy bien. ¿Y qué era lo que más oías en ese nuevo entorno? ¿Cuáles eran esas palabras pues como ese vocabulario? ¿O qué era lo que más oías en ese nuevo entorno? Bueno, pues referente como a las frases, se podría decir que una de las frases que más se oían por allá eran como que muy racistas. Una de las frases que se oían era como que ya vienen estos negritos y jue, ya sabrán, ¿cierto? Decían eso porque habían unos morenitos que eran tres hermanitos, pero eran muy plagas y hacían cosas malas por ahí, pues en el barrio, que le pegaban a la gente, que le tiraban rocas, o sea, era una cosa horrible, horrible, horrible. También una de las frases que se dijo, esa frase por muchos años, que era más que todo por los conflictos que habían allá, era ay, ya, ¿cómo es que era? Que es que ya van a dar balas estos hijos de tantas. Entonces, claro, la mayoría pues de veces uno escuchaba, era más que todo frases pues referentes al conflicto, porque Buenos Aires tuvo una historia que fue de conflicto muy horrible, que era que uno no podía salir porque si uno salía lo mataban. Entonces era más que todo eso. Vale, y frente a la actitud o el comportamiento hacia estas nuevas personas, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu actitud? ¿Te gustó? ¿Te sentiste como en un lugar seguro? ¿Las personas como que lo habitaban te brindaban como esa seguridad de relacionarte? ¿O cómo fue ese comportamiento o ese relacionamiento con esas nuevas personas? Bueno, pues podríamos decir que una de las costumbres que nosotros tuvimos allá fue como por decir, siempre estar muy aparte, muy encerrados de la gente, porque allá era una costumbre muy particular, estar muy aparte de los vecinos, muy de todo. Entonces eso fue como una costumbre que nosotros pues desarrollamos. También una costumbre muy particular era, era por decir, eh,
como te digo, no hablar con nadie, estar muy pues en lo de uno, no pues no preguntarle nada pues a nadie. Sí se preguntaba y sí se hablaba un poco más que todo los fines pues de semana, que eran más que todo pues los sábados que la gente ponía música y todo eso, pero de resto no, o sea, todo lo que se hacía era muy aparte y era en la casa. Y eso fue una pues de las cosas que desarrollamos nosotros como familia. Ya para terminar, Valen, cuéntanos cuáles crees que fueron esos obstáculos, frustraciones o miedos en ese cambio o cómo se relacionaban con el entorno. Pues referente a los obstáculos y todo eso, pues yo no podría decir que yo me sentía así por lo que yo era muy niña, pero contándolo desde una tercera persona, como por ejemplo en el ámbito de mi mamá, sí fue muy complejo porque mi mamá estaba sola, tenía 4 hijos a los que levantar, ella no sabía qué iba a hacer porque no teníamos nada, y pues ella de a poquito, ella comenzó pues a comprar las cosas. Primordialmente lo que nos compró fue un computador, porque como ya estábamos estudiando, nos tenían que comprar un computador. De ahí nos compraba que las camas, que los muebles, por si traíamos compañeros del colegio. O sea, mi madre siempre, por decir, tuvo como que un obstáculo mental, ¿cierto? Porque ella se sintió como que muy vulnerable, porque ella no sabía cómo iba a solucionar su vida. Y ella en un momento pues trató pues de solucionar la vida trabajando en un restaurante y pues y como te digo así nos sacó pues adelante. eh, una de las frustraciones muy grandes para mi madre y para mis hermanos fue por decir pues al enterarse por lo que había pasado conmigo, que fue demasiadamente difícil. Mi mamá no sabía qué hacer, pero gracias pues a Dios, ella supo qué hacer. Salimos de eso, tratamos de crecer como personas, porque a pesar pues de todo lo que pasó, nosotros pues no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Y pues gracias a Dios, nosotros podemos decir pues como hermanos y como familia, podemos decir que las oportunidades pues a nosotros se nos abrieron mucho. Nos abrieron mucho, en cambio, en cuanto a pues a nivel escolar, eh, podemos decir también pues que a nivel pues de trabajo, participación, o sea, la vida pues de nosotros dio pues un giro muy bueno y pues todo salió muy bien y ahí vamos siguiendo pues en el entorno y todo eso, pero referente pues a las oportunidades pues en ese sector, podríamos decir que era un poco limitado porque no lo conocíamos bien. No, no lo conocíamos bien y no sabíamos cómo controlarnos en ese entorno, pero lo supimos sobrellevar y siempre duramos allá, pues en ese entorno social duramos casi 8 o 9 años, duramos bastante. Y pues hubieron cosas buenas, hubieron cosas malas, hubieron pues alegrías, hubieron tristezas, pero salimos adelante. También queremos saber cuáles fueron los resultados de ese cambio, qué trajo ese cambio. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, pues yo podría decir que los resultados de ese cambio fueron, yo digo que por una parte positivos y por una parte negativos, ¿cierto? Positivos en cuanto a las oportunidades de vida que ya le ofrece un nuevo cambio pues a las familias, ¿cierto? Por ejemplo, pues en mi caso, en el de mi familia, nos ofreció pues oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, oportunidades de conocimiento y de reconocimiento, ¿cierto? Se nos abrieron muchas puertas, conocimos muchas personas buenas, muchas personas malas. En cuanto a lo malo, pues yo podría decir que en cuanto pues a lo malo, fue más que todo por el entorno,
que a veces era un entorno muy polémico, muy conflictivo, y eso trajo consecuencias, ¿cierto? Trajo consecuencias, y eso como que nos afectó, pero gracias pues a Dios no dejamos que eso nos siguiera pues afectando y ya. Pero yo podría pues decir que en el caso pues de mi familia fue algo positivo. El cambio fue algo positivo, no fue fácil, fue muy duro, pero fue algo muy positivo porque nos abrió muchas puertas, nos hizo entender como personas que a veces que el cambio tiene que hacerse, ¿cierto? Tiene que hacerse, sea bueno o sea malo, para poder entender y enfocarlo de una manera positiva. Valentina, te agradecemos muchísimo por compartir con nosotros tu historia. Ahora, para finalizar, queremos concluir con el entendimiento de la interculturalidad, que si bien es un diálogo de las diferentes culturas que pretende construir una nueva relación social más igualitaria, sin discriminación y de respeto, en la práctica también se puede entender como un reto que no se materializa siempre de la manera en la que se esperaría en la teoría, como en este caso en el que todas esas familias se tuvieron que afrontar a la superación de la tolerancia a la misma y lamentablemente muchas de ellas no sobrevivieron. Este podcast fue elaborado por María Camila Mesa, Stephanie Quiñones y Débora Tamayo, estudiantes del pregrado de Planeación y Desarrollo Social de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, quienes queremos dar un agradecimiento muy especial a Valentina Herrera por haber compartido con nosotros sus sentires y experiencias tan significativas y sobre todo por ser un ejemplo para el mundo. Chao, chao.